Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Quiero anunciarles antes de comenzar con nuestro próximo invitado, que estamos llevando a cabo un cabildo abierto, llámese así, en la República Oriental del Uruguay. Nosotros le denominamos Proyecto Segunda República Oriental, en el cual se va a llevar a cabo el día 19 de este mes de mayo en Montevideo. La dirección figura aquí en pantalla, seguramente va a ser más fácil para ustedes observarla. El Cabildo Abierto va a tener como eje los estados soberanos y la construcción de una nueva línea política regional. Va a hablar Adrián Salvucci, quien les habla Juan Manuel Suárez Pinto, y va a estar Gustavo Salle, un abogado penalista muy importante, un gran batallador contra el nuevo orden mundial en la República Oriental del Uruguay. Los que quieran participar, hay un correo electrónico que es sosadelpuerto@gmail.com, si no me equivoco. Escriban ahí, se les va a pasar la dirección donde puedan participar y nos acompañan ahí a plantear una nueva línea que creo que no solo se da en la Argentina como un elemento contra el sistema y contra el nuevo orden mundial, sobre los 5 pilares en los cuales el proyecto Segunda República se basa, sino que creemos que lo que nos pasa a nosotros nos pasa a todos en el mundo, porque el nuevo orden mundial es de iguales características en todos los países. Entonces, tratamos de llevar esta voz a la República Oriental del Uruguay y de ahí, seguramente, de acuerdo a cómo funcione, visitaremos otras capitales de Sudamérica para proponer el mismo sistema y seguramente algún día armar una línea política que nos defienda, que plantee las realidades de nuestros países, defienda nuestras identidades y nuestros valores y no terminemos en valores ajenos o subordinados a la tiranía de las pequeñas minorías, que es lo que violenta la democracia. Tanto se defiende la democracia, pues la democracia se supone que es la voluntad de la mayoría. Sin embargo, estamos sometidos a la dictadura y a la tiranía de las minorías, o los gobiernos socialdemócratas, que son los que imponen cierto socialismo degenerado en nuestros países. Es así de simple. Así que los charrúas, los uruguayos, los orientales que quieran participar, están bienvenidos. Escriban y el 19 de mayo los esperamos allá. Nuestra invitada de hoy, para mí es un placer tocar el tema de un libro que sacó hace muy poco, que tiene que ver, justamente hoy resuena tan fuerte en la Argentina, el tema de la Corte Suprema de Justicia, que había dictaminado una nueva vieja línea, que a los presos se les condena 2 por 1, de acuerdo a la cantidad de tiempo que están en proceso hasta que se los sentencia y después eso resuma en el total y no viven condenas eternas de las cuales sería injusto. En este caso, en la Argentina, se dictaminó a través de la Corte Suprema un 2 por 1, o sea, los presos, particularmente militares, que integran digamos, conceptuados entre lesa humanidad, pero que muchos de ellos son procesados y ni siquiera han sido condenados, ese tema lo vamos a tocar aquí. Y particularmente lo vamos a tocar con el coronel Viola, de la Unión de Promociones. Pero en este caso vamos a analizar un poco de la Corte. ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia argentino? Y para nosotros nadie mejor para hablar es la periodista salteña, escritora, doña Natalia Aguiar. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vos, Juan Manuel, por invitarme, muy amable. Para nosotros es un placer y me gustaría que me digas, escribiste un libro que se llama El Señor de la Corte, que creo que tenemos en pantalla, por lo menos ahí está, en pantalla, la tapa del libro, la historia de Ricardo Lorenzetti, es de Ediciones BB, si no me equivoco, sí. Y me gustaría que me contaras un poco quién es Ricardo Lorenzetti, cómo llega a la Corte Suprema, quién es, de dónde viene. El señor Ricardo Lorenzetti logró desde su Rafaela natal gran poder a través de la política, ¿no? Él empieza en la Juventud Peronista, cuando se va a estudiar Derecho a la Universidad Nacional del Litoral, y ahí ya estaba en la Juventud Peronista militando, vinculada a Montoneros, y ahí empieza, digamos, su carrera política, porque él es un animal político,
y le encanta la política, y desde entonces fue considerado el estratega, ¿no?, de este grupo político, y nunca agarró un fusil, un arma, pero bueno, de hecho en el libro cuento una anécdota que los militares entraron después del golpe del 76 a buscarlo en su casa, y Horacio Calciati, que era uno de los 5 compañeros que estaban con él, un contador que según me dijo sigue siendo amigo, lo quiere mucho, lo respeta, lo salvó de los militares porque los militares estaban convencidos de que Ricardo Lorenzetti era montonero y el estratega de cómo hacer uso de esos movimientos violentos, ¿no?, contra la gente. Ese día no lo encontraron, pero sí lo molieron a palos, como dice él, a Calciati, y bueno, en Rafaela es un rumor a Vox Populi que él era montonero, ¿no?, y que participó de varios movimientos en ese momento, y desde entonces, bueno, tanto de la mano del peronismo como del radicalismo, armó después su estudio jurídico en Rafaela, fue realmente un exitoso abogado de la zona, vinculado porque él recibe una cartera de clientes de un viejo abogado de Rafaela, Ayoli de apellido, y entonces a partir de ahí, con un grupo de una cartera de clientes de gremios, de los grandes gremios, recordemos que la zona centro del país es una de las más importantes, ¿no?, a nivel económico, una zona muy rural, muy importante, muy ganadera, muy productiva. Bueno, con el aval de esos gremios y con un socio, Trivelli, que era radical, logra de esa manera capturar a todos sus clientes. De la misma manera, de la mano del kirchnerismo, con el aval del radicalismo, llega después a ser ministro de la Corte en el 2004, cuando, como digo yo en el libro, arquitecto de su propio destino, buscó por varias vías llegar a la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, lo logra a través de Tito Fernández, quien era su compañero de banca, a través de un rafaelino que ya era juez en el Tribunal Superior de Santa Cruz, ¿no?, Peretti, Enrique Peretti. Y entonces, bueno, a partir de ahí, él empieza a tener contactos con Tito Fernández la convence a Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner queda obnubilada por la intelectualidad de Lorenzetti, y entonces, bueno, a partir de ahí trata de convencerlo a Néstor Kirchner para que sea él el próximo ministro. Ya la tenían a la doctora Argibay, al doctor Zaffaroni y a la doctora Hayton de Nolasco, faltaba uno más. Uno más para hacer mayoría. Casi. Exacto. Y bueno, después Néstor Kirchner lo hace sondear, entre comillas, con Carlos Zanini, y ahí deciden que él era el hombre indicado para Néstor Kirchner, ¿no? Y después, bueno, el libro cuenta todas las irregularidades en el manejo de los fondos públicos que logró hacer Ricardo Lorenzetti con el aval de Néstor Kirchner desde el 2005, ¿no? O sea, era el hombre indicado, dicen en Rafaela, para seguir los planes o los lineamientos que tenía Néstor Kirchner. Y en su pasado vamos a empezar un poquitito también para atrás, porque obviamente a él lo lleva al poder, la ambición del poder, porque tenemos entendido que es un hombre ambicioso, sabe trabajar, sabe que se necesita también dinero para hacer política, ¿no es cierto? Y el tema particular de su pasado montonero, por ejemplo. Vos decías que en el pasado montonero él era más un ideólogo o estratega en determinadas acciones, que los montoneros tomaban acciones. Sí, sí, él era digamos, el cerebro, el intelectual. Totalmente, él era el que diseñaba las estrategias que llevaban a cabo otras personas, ¿no? Lo mismo ocurre hoy en la Corte Suprema. ¿Hay hechos concretos en los cuales él haya tenido éxito en eso, por ejemplo? Se habla de que tuvo participación en el copamiento del Regimiento 29 de Monte en Formosa, donde murieron 13 conscriptos, entre conscriptos, suboficiales y oficiales. ¿Tuvo algo que ver en eso? En la ciudad de Rafaela, sí. Todas las fuentes consultadas consideran que sí, que él fue muy activo en todos esos movimientos, incluso participó en otros, no solamente en el de Formosa, sino en otros vinculados siempre a montoneros, ¿no? De hecho, lo vinculaban ya a Cristina Fernández de Kirchner, eso no lo pude comprobar, lo dicen gente de Rafaela, y también en otros episodios que tienen que ver con avionetas, aviones, explosiones, lanchas en la zona, ¿no? Para generar miedo y atemorizar.
Pero bueno, son informaciones que yo fui recolectando de la investigación de mi viaje a Rafaela, pero nunca tuve pruebas concretas, ¿no? Pero cuando lo entrevisto a él en noviembre del año pasado, él nunca negó haber, digamos, ser montonero. Al contrario, contestó, siempre fui un perseguido. Se emocionó mucho en ese momento. Y creo que bueno, que hasta el día de hoy él es un hombre idealista siguiendo esa línea, que bueno, la tergiversa en un momento cuando empieza a desbarrancar, si se quiere, con los negocios supuestamente espurios que hace desde la Corte Suprema. Y entonces bueno, ahí empieza él, digamos, a tener una visión más que de izquierda, vinculada a los negocios y al manejo presupuestario de la Corte. ¿Y en qué aspectos, por ejemplo, en esos manejos de fondos? Desde el 2005, Néstor Kirchner le delega a él por decreto, sin que pasara eso por el Congreso, algo muy importante que tiene que ver con los excedentes presupuestarios del Consejo de la Magistratura en clara violación a la Constitución Nacional. La Constitución establece en el artículo 114 que el manejo presupuestario lo tiene que tener el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hace Néstor Kirchner? Le saca el manejo, los excedentes primero y luego, con el aval de Néstor Kirchner, todo el manejo presupuestario. Entonces, hasta el día de hoy, a través de una ingeniería financiera que Lorenzetti diseña con el aval de Néstor Kirchner, maneja el millonario presupuesto judicial solo y exclusivamente Ricardo Lorenzetti a través de un comité de inversiones. El comité de inversiones se lo podría describir como un triángulo. En la punta está Ricardo Lorenzetti, en un extremo la Corte y en el otro el Consejo de la Magistratura. Pero quien maneja todo ese presupuesto es Ricardo Lorenzetti, ¿no? El resto de los ministros así lo delegó en una acordada. Eso lo puede poner hay mal manejo, se descubrieron mal manejo, más allá de que toda la operatoria ya está viciada, ¿no? Totalmente, sí. Ni siquiera la Constitución avala que el presidente de la Corte tenga manejo indiscriminado de fondos. ¿Se descubrió algún tipo de desvío de fondos? ¿Hay algo que demuestre que él cumple con la función de asignar presupuestos determinados a tal o cual lugar? ¿O hay algún negocio personal en el cual esté involucrado? Bueno, existen irregularidades que debería investigar la justicia, ¿no? O sea, el libro da varias pruebas contundentes respecto de eso y además que no podría justificar su patrimonio, de hecho no se niega a presentar las declaraciones juradas, o sea, el mismo presidente de la Corte vulnera la Constitución permanentemente una y otra vez y lo que hace este manejo presupuestario habría desviado fondos públicos hacia las arcas privadas, ¿no? De hecho, en la investigación descubro que él está vinculado a través de 4 o 5 testaferros que prefieren ser llamados socios, a diferentes tipos de empresas, por ejemplo, empresas de salud, tiene una empresa vinculada a la venta de medicamentos oncológicos a nivel nacional e internacional que se llama Alfarma SRL, entre tantas otras clínicas, inmobiliarias, constructoras, financieras, tiene una empresa que se llama Aguas y Procesos S.A. vinculada a todas las cañerías de grandes obras a nivel de Latinoamérica, también una metalúrgica, Clorindo Apo SRL y hoteles. Así que todo eso se analiza como, digamos, como una gran asociación vinculada entre lo público y lo privado para desviar fondos públicos e incluso a través de hoteles y todas estas empresas al lavado de activos y no dejó de lado también el rubro energético. Está vinculado al gas, al petróleo y a la energía, ¿no? Estamos hablando de un paquete millonario. Millonario, por eso lo que dicen tanto el diputado nacional Fernando Sánchez como ASIG, una ONG a la que yo entrevisté, ellos necesitarían de todos los ministros, sobre todo de los que fueron nombrados por el kirchnerismo, las 10 últimas declaraciones juradas para hacer un estudio de si realmente se enriquecieron o no ilícitamente. En el libro se comprueba que él no podría justificar y que su fortuna sería
incalculable, ¿no? Y bueno, de hecho se niega rotundamente a presentar las declaraciones juradas, diciendo que bueno, que no puede entregarle las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción porque sería entregarla al gobierno, lo establece como una cuestión política a eso, y él, si bien la Corte tiene fallos muy importantes en defensa del acceso a la información pública, cuando la Corte tiene que cumplirlo no lo hace, ¿no? Y le delegó todo el tema de control de las declaraciones juradas a su mano derecha, su ladero, el contador que maneja también el presupuesto judicial, Daniel Marchi. Entonces se autocontrola, se autoperita y se financia también. Se financia y se aprueba sí, exacto, no tiene control. O sea, el presidente de la Corte hoy no tiene control. Entonces, bueno, es una situación que conculca la Constitución y todas las leyes. Estamos hablando también de que ha violado la Constitución permanentemente, que ha adulterado documentos públicos para manejar en plena lucha de la ley de medios, en la puja entre el gobierno y Clarín. Él dobla la voluntad de los jueces, intenta por todos los medios hasta que logra la constitucionalidad de la ley, pero logra mantener la caja. O sea, el intercambio de favores habría sido eso, ¿no? Lograr mantener la caja. Para eso adulteró una carta de todos los presidentes de las cámaras federales del país. Y entonces, bueno, estamos hablando de que quien debería ser el guardián máximo de la Constitución la vulnera. En el hecho de la justicia, que es lo que quedamos todos desamparados, ¿no? Totalmente, si no hay justicia totalmente. En el país, y si tenemos corrupción en las altas esferas del Poder Judicial, ya estamos en el horno, porque ya la Argentina no tiene justicia. ¿Crees que todos los nombramientos de jueces, o por lo menos durante el periodo de Cristina, Néstor, tuvo que ver en...? Sí, en los federales seguramente. Yo lo defino en el libro como el hombre más poderoso y temido de la Argentina por eso, ¿no? Él maneja toda la justicia federal, como cabeza del Poder Judicial, de él depende la justicia federal y nacional. Eso significa jueces federales de todo el país, ¿no? Y en el caso de las causas de lesa humanidad, en el caso de todas las causas de corrupción que se manejan sobre todo en Comodoro Pi, él ha logrado tener una especie de familia judicial, ha construido un vínculo con un círculo con algunos jueces, y de esa manera lograría tergiversar, ¿no?, las causas, de acuerdo al color y calor político que le conviene. Exacto, exacto. Ahora, la relación con Kirchner, porque si estamos hablando donde él entiende, maneja poder económico, maneja poder político, sin duda dentro de lo que es el ámbito judicial, y sumado a eso, poder económico por todas estas empresas en las cuales él está vinculado con testaferros y poseedor efectivamente de... Sí, y a través de su hijo también. Probablemente. ¿Esto le hace una similitud de amistad, como entendía Néstor Kirchner? Se necesita plata para hacer política y por lo tanto todas las empresas, por ejemplo de Santa Cruz, estaban vinculadas con Kirchner o con testaferros de Kirchner. ¿Hay algo en similitud? ¿Hay negocios conjuntos? Es lo mismo, es lo mismo. Y en la obra pública, la misma política, el mismo modus operandi de construir poder. Y a tal punto que en el libro hay un capítulo entero dedicado a la obra pública del Poder Judicial, y se hizo tal cual lo hizo Lázaro Báez y debido a nivel nacional, incluso con el aval del kirchnerismo. O sea, él no podría haber tenido tanto poder si no contaba con el aparato del Estado, ¿no?, con el aval del Poder Ejecutivo. Entonces, él hizo lo mismo. De hecho, en Rafaela dicen, Rafaela es la Santa Cruz chiquitita, es la cocina de Lorenzetti. Lorenzetti ahí hace todos los negocios, pero igual que Cristina y que Néstor, ¿no? De la misma manera. ¿Hay negocios vinculados entre los dos? Bueno, el máximo negocio creo que está en el supuesto desvío de los fondos del Poder Judicial, que es comparado con los fondos de Santa Cruz, que nadie sabe dónde están. Juan Carlos Cubría, que es el hijo de la jueza Servino de Cubría, el ex administrador del Poder Judicial, determina una situación muy vulnerable para la Corte y para Ricardo Lorenzetti, es decir, la Corte reconoce que desde ese decreto de 2005, con los fondos que le sustrae al Consejo de la Magistratura,
ha logrado, a través de, porque lo reglamenta la propia Corte, ha logrado con esos fondos invertir, tener plazos fijos en moneda extranjera incluso, y ha logrado, como lo reconoce la misma Corte, unos ahorros o excedentes de 11.000 millones de pesos. Pero gente allegada a Daniel Marchi, que es el contador mano de confianza de Lorenzetti, dicen que él suele presumir de que se tratarían de 12.000 millones de dólares, esos fondos que logró hacer la Corte. Lo que dice Juan Carlos Cubría es que esos fondos estarían indisponibles, es decir, que no estarían, si hoy el Poder Judicial los necesitara, no los tiene. Y que estarían, según otras fuentes, en dos bancos oficiales, Nación y Ciudad, en el Galicia, en el Macro, y también podrían estar en cuentas offshore y paraísos fiscales. Es decir, ese dinero, el único que debe dar cuenta de ello es Ricardo Lorenzetti, y no lo hace. Pero más grave aún es que este excedente presupuestario le permitiría a la Corte tener total independencia del Poder Ejecutivo al momento de pedirle el presupuesto anual. Es decir, la Corte puede funcionar durante 4 o 5 años solamente con ese excedente, punto, claro. ¿no? Entonces, es una forma, dicen juristas especializados, de presionar al Ejecutivo, ¿no? Entonces, ese es el poder absoluto que ha logrado Ricardo Lorenzetti. Ahora, ese presupuesto tiene que ver también con llamémoslo los salarios que tienen los jueces. ¿Entra también el tema de salario de todos los empleados del Poder Judicial? Sí, él ha logrado tener una Corte rica y un Poder Judicial pobre, y ha logrado que la Corte, él como cabeza del Poder Judicial federal y nacional, decidir todos los contratos, desde la ordenanza de un juzgado de La Quiaca o de Jujuy o de Mendoza o de San Luis, hasta el juez y el secretario letrado. Así que yo siempre digo, en un puño tiene a los jueces federales y en otro al sistema electoral, que eso también nos podemos explayar si querés. Él es el hombre más poderoso y temido de la Argentina. Al depender todos los jueces federales de su voluntad para los contratos, bueno, ha generado, digamos, una especie de autoritarismo y una subordinación para hacerle... Totalmente. Y me gustaría que explayes sobre los jueces que recién planteabas, si pudieras ampliar en qué sentido los jueces... Él ha logrado tener cercanía con ciertos jueces, entre esos el juez Lijo, federal, el juez Ercolini, el juez Canicova Corral, el juez, bueno, varios jueces federales, entre esos... Son muchos de los jueces que tienen a Cristina, las causas más importantes del país. Entonces, que las fuentes consultadas que explican que a través de estos contratos y de estos supuestos negocios conjuntos que tendrían, podría distorsionar las causas y los resultados de estas causas judiciales sensibles al poder. Por eso muchos consideran que en el ocaso kirchnerista, Lorenzetti, que le debe ser ministro y presidente de la Corte al kirchnerismo, los habría traicionado, ¿no? Porque los entrega en la justicia federal y empieza a activar todas las causas. Si nos ponemos a pensar, durante los 12 años del kirchnerismo, las causas estuvieron paralizadas. Cuando viene el ocaso kirchnerista, cuando Cristina Kirchner empieza a perder poder, Lorenzetti lanza a los leones todas las causas y ahí se activan las causas, ¿no? Es una forma de presionar y de coaccionar inaceptable, ¿no? Inaceptable en una democracia consolidada. Vamos a ir a un pequeño corte, pero antes del corte te dejo picando la pregunta. En este tema de las causas, ¿vos creés que son de verdad? ¿Son causas tontas que esconden causas importantes? Entonces, a través de causas tontas sale libre, en fin, se libera al imputado, pero que en realidad está escondiendo temas más importantes de fondo. Como las leyes, a veces mandan una ley tonta encima y dentro ponen artículos que tienen que ver con la soberanía nacional. Lo que te quiero preguntar es si dentro de esas causas hay temas importantes que de alguna manera los tapan con una tontera, dólar futuro, cosas por el estilo. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con Natalia Aguiar sobre este tema del poder de Lorenzetti. Una cosa aberrante. Ya volvemos. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. Seguimos aquí en Contracara con Natalia Aguiar sobre el poder, el hombre más poderoso del argentino, por lo menos como dice el señor de la corte en el libro de Natalia Aguiar. Natalia, habíamos quedado en el bloque anterior de analizar si realmente esto que vos comentás, de que ahora le lanzan los leones, ¿no?, los jueces a abrir determinadas causas que estaban dormidas. ¿Vos crees que esas causas son verídicas, tienen un elemento importante, como dólar futuro o cosas por el estilo que en realidad son insignificantes frente a lo que creemos que fue un desfalco terrible al Estado durante 12 años de gobierno? ¿Crees que en este aspecto él trata de limpiarla, Cristina, llamémoslo, con causas tontas que mañana pueden darse por cerradas? Pregunto. No, yo creo que hay pruebas que sustentan que los jueces actúen como están actuando. Lo que pasa es que actúan tardíamente o en una especie de sistema de extorsión, ¿no? Las causas son contundentes, hay pruebas contundentes, hubo desfalco durante el kirchnerismo. Lo que me preocupa a mí, y invito a la gente a debatir, es esto de por qué los jueces actúan en determinado momento y durante 12 años la justicia estuvo callada y engañando con una agenda política que distorsiona la realidad. Eso es lo que pasa. Actualmente lo mismo, está protegiendo al gobierno de Macri, Lorenzetti, con causas que involucran al kirchnerismo. Es decir, la justicia actúa políticamente, no actúa cuando debe actuar, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, que sea una justicia oportunista, entre comillas. Claro. Bueno, justicia tardía eso no es justicia, y justicia oportunista tampoco. No puede ser una justicia de acuerdo al color político, ¿no? Es decir, lo mismo le va a pasar a Macri, por eso Lilita Carrió, cuando le hace el juicio político, o en esta embestida que tiene con Lorenzetti, dice en un momento, después Macri me va a pedir por favor que se lo saque de encima a Lorenzetti, porque tiene la fama de ser un gran extorsionador, y así como en su momento extorsionó al kirchnerismo y ahora lo deja expuesto, lo va a hacer lo mismo con Macri, ¿no? Y esa es la grave situación, porque él, como todos los jueces, se perpetúan en el poder, no tienen que pasar por el voto popular como los políticos. Entonces, esa perpetuación en el poder le ha dado un poder absoluto, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede aguantar un juez? Lo vimos a Fay, que tenía 90 y tantos años, que fue casi 30 años ministro de la Corte Suprema. ¿Un presidente de la Corte Suprema puede ser removido por los ministros de la Corte? Sí. Hoy mismo podrían removerlo. Es decir, ante la mínima sospecha, ya sea de un libro o del juicio político, los ministros deberían haberlo... ¿Solamente lo pueden remover los ministros? Solamente los ministros. No, solamente los ministros y bueno, y el Poder Ejecutivo a través del juicio político, ¿no? Que todavía no se abrió en el Congreso, pero que sería la mejor defensa para Lorenzetti, ¿no? Y la mejor defensa para la República, si él se permitiera a sí mismo también contestar y dar explicaciones de su gestión. Pero como yo creo que no tiene forma de defenderse, por eso, ¿no? Para mí está sospechado por todos los ángulos Ricardo Lorenzetti, con pruebas contundentes en el libro, ¿no? El Consejo de la Magistratura se supone que pone en línea a los jueces, o por lo menos durante el kirchnerismo lo usaron con mayor frecuencia, por lo menos para alinear a los jueces. El Consejo de la Magistratura
crees que obedece plenamente políticamente y obviamente económicamente, pero políticamente al presidente de la Corte? Totalmente. O sea, totalmente. cada jury que le hacen a un juez, Lorenzetti tiene que ver. Totalmente. Ahí hay una comunidad de acuerdos entre Lorenzetti y la Asociación de Magistrados, ¿no? Donde no están todos los jueces involucrados, pero sí la cúpula de la Asociación de Magistrados ha hecho una gran afinidad con Lorenzetti. De hecho, cuando él llega como ministro en el 2004, le abre las puertas de la famosa familia judicial porque no lo consideraban un NIC, dicen ellos, nacido y criado en la familia judicial. Entonces la Asociación de Magistrados lo cobija, lo considera parte, pero también hubo traiciones entre ellos. Bueno, a partir de operadores y de jueces de esta Asociación de Magistrados que hoy representan a sus pares en el Consejo de la Magistratura, y con otros operadores, Lorenzetti digita también los hilos del Consejo de la Magistratura, ¿no? En un momento se hablaba de que quería volver a ser el presidente del Consejo de la Magistratura, no lo puede ser porque debería haber una ley que se modificara, pero él está muy interesado. ¿Por qué? La gente piensa que el Consejo de la Magistratura es un órgano insignificante, pero en realidad es sumamente importante. Con la reforma del 94 se intenta que a través del Consejo de la Magistratura la justicia sea más independiente, es decir, que el Consejo manejara toda la parte presupuestaria para que los jueces se dedicaran a las sentencias. Pero hoy vemos que la Corte se dedica no solamente a las sentencias, sino a manejar agenda, a implantar políticas de Estado y a arrogarse facultades legislativas incluso que no les son propias. Claro, claro. Y inclusive en la injerencia en leyes, porque recientemente hubo una ley en la cual se unificaba y se reveía y se remodificaba lo que es civil y comercial. Y creo que también él publicó un libro del cual creo que todos tienen que comprar su libro. Eso es gravísimo, la nueva ley del Código Civil. En ningún país avanzado, los ministros de la Corte, en este caso dos, tanto Lorenzetti como Hayton, deberían haber intervenido en la redacción de ese código, porque ya están marcando una postura. Entonces, cualquier litigio que llegue, comercial, civil, de familia, lo que sea, ellos deberían excusarse de intervenir porque ya su opinión está plasmada en el Código Civil, ¿no? Esa grave irregularidad sigue hoy, o sea, es como que todo pasa y nadie reacciona. Es muy grave, los juristas lo sostienen, pero le tienen un temor reverencial a Lorenzetti. Bueno, todo para mantener el cargo, supongo. Todo para mantener el cargo, sí, y una gran mentira, ¿no? La Corte se ha transformado en una, digamos, caja de Pandora que sorprende, cambia su jurisprudencia como un junco, digo yo, ¿no? Se dobla pero no se quiebra, claro. Pero la gente se está dando cuenta, eso es lo bueno. No, y aparte los pocos buenos jueces que puede haber están sometidos frente a la presión política que les hacen. Bueno, eso que me decís es buenísimo porque yo no podría haber hecho el libro sin el aval de funcionarios judiciales, ¿no? La mayor documentación que yo obtengo de todas estas irregularidades en la función pública de Lorenzetti viene de las entrañas del Poder Judicial. O sea que hay un Poder Judicial también que habla a través de este libro y que dice, basta. Por lo menos, ¿dan nombres ellos? No. Sí, ¿sí? Bueno, habla un juez de Salta, Abel Cornejo, donde hace una crítica sobre la postura de, por ejemplo, el cuerpo de peritos anticorrupción, una comisión antinarcotráfico que había creado Lorenzetti con el juez Reynoso, el juez federal Reynoso, hoy que está privado de su libertad por estar sospechado de tener, digamos, fallos tarifados para los narcotraficantes. Entonces, Abel Cornejo dice, es imposible que Lorenzetti no lo supiera, porque además por una acordada de la Corte, la zona norte le correspondía a Lorenzetti. También habla el hijo de la jueza Servini de Cubría, Enón, y muchos constitucionalistas y otros funcionarios que mantuvieron el perfil bajo, pero me dieron la documentación. Así que hay un Poder Judicial que se está rebelando y que considera que estas cuestiones son inaceptables, ¿no? ¿Pueden tener presión para arriba? ¿Vos crees que en algún momento eso puede hacer saltar la banca, el caso de Lorenzetti? ¿O es un grupo muy minúsculo? No, yo creo que ya está muy expuesto el doctor Lorenzetti. En la justicia dicen que perdió prestigio, no poder todavía.
Sin embargo, con la salida del libro, él no hizo la apertura del año judicial, que lo hacía todos los años, y también cambió la dinámica interna de la Corte, ¿no? Es decir, ahora no lo respeta, él ha ido perdiendo un poquito de influencia con el resto de los jueces y se han dividido las aguas, ¿no? Entonces Hayton de Nolasco se alineó con los nuevos jueces, Rosati y Rosenkrantz, y quedó Lorenzetti con Maqueda, ¿no? En la postura más... ahora siendo casi minoría con el último fallo del 2-1, ¿no? Claro, claro. Y te pregunto, en aquella época, o por lo menos cuando nombra Néstor Kirchner como ministro de la Corte, tenía muy buena relación con Kirchner. Parece que se entendía muy bien políticamente en términos de, llamémoslo, derechos humanos, sí, o llamémoslo algo por el estilo. En esas políticas, y particularmente en el tema de la caja, porque si hay alguien que entendía de caja se llamaba Néstor Kirchner, ¿no? Yo digo de que Néstor Kirchner era el mejor alumno de los Rothschild del siglo XIX, siglo XVIII, que decía, denme el control de la caja y no importa quién haga las leyes, ¿no? Porque la caja compraba las voluntades. ¿Crees que en esa relación era tan buena? ¿Por qué esa relación se quiebra con Cristina? Bueno, y hay este enfrentamiento notorio, digamos, en diferentes circunstancias. Por la caja, siempre la caja. Él logra tener el manejo absoluto de la caja por Néstor Kirchner. Cuando muere Néstor Kirchner, empiezan las diferencias con todos los supuestos socios de Néstor Kirchner, entre esos Ricardo Lorenzetti. Tienen, en el primer gobierno de Cristina y hasta el mediado del segundo, muy buena relación. Pero después, bueno, cuando viene el ocaso kirchnerista y por el tema de la caja, Lorenzetti le empieza a soltar la mano al kirchnerismo y no le da respuestas, según dicen fuentes judiciales, de estos fondos y de los excedentes. Entonces, como dicen en la jerga callejera, se habría quedado con algún vueltito o mexicaneada en la jerga narcotraficante, ¿no? Entonces creo que ahí empieza, y después al final, lo que te decía recién, que entrega a Cristina y al kirchnerismo directamente a los Leones cuando los había protegido durante 12 años o había... tratado negociado, de... Sí, totalmente. Quiere decir que entonces él le ganó a Cristina la apuesta. Sí. Se quedó con la plata. Sí. Si se quedó con la plata. Se quedó con el manejo. Se habría quedado, como dice acá un amigo. Se habría quedado con... Sí. Por eso es tan grave que él pueda, digamos, que él, el Poder Judicial, pueda funcionar sin depender durante 4 o 5 años del Poder Ejecutivo, porque es una forma de extorsionarlo, como dicen los constitucionalistas, ¿no? Entonces, Lorenzetti es una especie de minotauro, un monstruo de 3 cabezas, ¿no? Tiene más poder que el presidente. Y sin embargo parece un pescado, ¿no? Ahí, porque no habla, hace ¿no? Siempre apariciones más sonzas, ¿no? Sin ninguna importancia. Ahí tenemos una de las reacciones que tenía la diputada Carrió en relación a Lorenzetti, ¿no? Pero bueno, hay muchos enfrentamientos. Esta pelea que tiene la diputada Carrió con él, ¿qué fondo tiene? ¿Tiene un fondo real donde ella defiende realmente algo? Yo creo que... ¿O hay un vuelto que se quedó y que no lo entregó? Digamos, ¿tiene algo que ver en eso? Es más, ¿se puede votar por la honestidad de Carrió y decir que acá hay un enfrentamiento real? Totalmente, pero un enfrentamiento por las irregularidades y lo que hablábamos al principio. No puede el presidente de la Corte vulnerar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Es lo que está pasando ahora. Quien hace la denuncia del manejo de esta ingeniería financiera es Paula Oliveto Lago, una abogada y legisladora porteña de extrema confianza de la diputada Carrió, y es ella la que advierte esta ingeniería financiera irregular por donde se la mire. Se la lleva a la justicia y el juez Rodríguez, que es el que intervenía, la archiva, pese a que el fiscal Delgado explica en su dictamen de que había pruebas suficientes para investigar una especie de asociación ilícita liderada por Lorenzetti, por una serie de jueces y otros funcionarios judiciales. Lo que está defendiendo Carrió es realmente la república y la democracia, ¿no? Yo creo que las irregularidades en la justicia son tan graves que
es como que los ciudadanos estamos desprotegidos, ¿no? A punto tal tiene poder este hombre que censuró el libro. Él mandó a censurar el libro. Pero lo más grave de todo esto es que la justicia, si está sospechada de corrupción, si está sospechada de malversación de fondos, de negociaciones incompatibles con la función pública, de lavado de activos y demás, ¿cómo esa justicia, la justicia federal, va a investigar la corrupción? ¿Cómo la justicia federal va a investigar el narcotráfico si supuestamente son cómplices? Es gravísima la situación. Se ha percibido de alguna manera, se especula más seriamente que el narcotráfico esté involucrado en parte de los negocios de Lorenzetti. Sí, en la provincia de Salta sí, tanto fuentes eclesiásticas como judiciales están muy preocupados porque, bueno, él tendría vinculación a una empresa minera, estaría vinculado a los desmontes ilegales y le habría dado, por ejemplo, la posibilidad al actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, de tener una tercera reelección vulnerando la Constitución de la provincia, ¿no? Con una estrategia jurídica, la Corte Nacional desecha la causa y dice, no, esto no corresponde a la justicia nacional, tiene que ir la justicia provincial, pero no le da el tiempo a un partido provincial que hace el amparo y que hace el cuestionamiento a nivel nacional de que bueno, lo haga a nivel provincial, ¿no? Entonces, en ese juego de tiempos, lo mismo que pasa a nivel nacional, avala la tercera reelección de Urtubey, que para mí sería nula también, ¿no? Viciada, o sea, es una no válida, si se quiere. Ahora, siempre se barajó que en una crisis política de la Argentina, el presidente de la Corte Suprema tenía una probabilidad de asumir la primera magistratura del país. ¿Cuán cerca puede darse eso? ¿Ante qué crisis? Creo que estamos, gracias a Dios, muy lejos de que eso ocurra. Él es quinto en la línea sucesoria y cuando estuvo muy enferma Cristina Fernández de Kirchner, que la operaron y demás, él creo que se podría haber ilusionado, ¿no? Y ahí surgen los rumores de asumir el cargo. De hecho, cuando Cristina Kirchner se niega a entregarle el bastón de mando al actual presidente Macri, también intervino la Corte, ¿no? con el presidente del Senado. Pero tiene que darse una crisis institucional muy grave para que eso ocurra y creo que no va a pasar eso. No están dadas las situaciones para que eso ocurra. A él, de la única forma que podría llegar a ser presidente es de esa forma, ¿no? Porque no cuenta con el consenso popular. La mayoría de la gente no lo conoce. O por lo menos ni siquiera judicial del todo. Exactamente, así que no creo. Natalia, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que has develado algo que todos sabemos de alguna manera de la corrupción que existe en el Poder Judicial, de cómo está involucrado el presidente de la Corte. Vemos que tiene casi 25 libros publicados, tengo entendido, 15 honoris causas, 15 honoris causas de diferentes universidades privadas del país y del extranjero. Profesor titular de contratos civiles y comerciales, ¿no? Académico de Derecho Comparado en Francia, premio de la Vanir Brith, ¿no? La masonería israelita en Argentina. Y sobre el tema de derechos humanos, ¿la política de derechos humanos es una manipulación como la manejaba Kirchner o es un hecho del cual está convencido de que enarbola las banderas como las usó Néstor Kirchner? Sí, él está convencido de eso, ¿no? Lo que pasa es que el último fallo del 2x1, donde él vota en disidencia y en minoría con Maqueda, yo creo que fue una negociación, según la información que tengo, con Hayton de Nolasco, que generalmente la Corte se maneja así, entre ellos dos, presidente Lorenzetti y vicepresidente Hayton, cuando en este momento donde él está muy en la mirada, bajo la lupa
y la sospecha, Hayton de Nolasco, que venía votando durante 12 años en contra, sí, creo que dio vuelta el volante para ayudarlo a Lorenzetti, ¿no? Eso fue un acuerdo, obviamente, y desde ya que estuvo involucrado el ministro de Justicia Garabano, pese a que ahora salga a decir otra cosa y que esté en contra del 2x1, no hay fallo de la Corte político que no se hable con el gobierno, ¿no? Y el operador, el intermediario oficial, porque hay otros, pero el oficial con Lorenzetti es el ministro de Justicia Germán Garabano, así que es imposible que la Corte haya emitido ese fallo sin el aval del gobierno. Lo que pasa que, bueno, el repudio social fue tan fuerte que ahora el gobierno tiene que salir a decir esto, e incluso se han hecho ya cuestionamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, fue un daño muy fuerte y creo que los fallos, a mí lo que me preocupa realmente es que los fallos, las sentencias y el manejo de la justicia sea político, ¿no? Y que haya perdido la justicia la independencia que tiene que tener. Y entonces, cuando la Iglesia plantea que tiene que haber un diálogo y el 14 de mayo está por venir un comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte justo en este momento saca un fallo tan polémico, ¿no? Así que eso es lo que a mí realmente me preocupa y me importa que la gente pueda prestarse a debatir y a hablar y a conversar, porque si no, no vamos a tener mucho futuro. Todo depende de la justicia. Si bien, bueno, tenemos los 3 poderes y una república, pero quien tiene, la que hace las veces de dique de contención es la justicia. Es el Poder Judicial, sin duda, sin duda. Natalia, muchísimas gracias. Ponemos en pantalla el libro, acá está. El Señor de la Corte. ¿Dónde puede acceder la gente? A ver, pongámoslo. ¿Dónde puede acceder la gente a adquirir el libro? Bueno, después que fue censurado y el repudio de la gente, ahora está en las librerías, ¿sí? Así que sí, va por la 3ª edición. Me enteré el otro día cuando fui a comprar un libro, así que estoy muy contenta con eso porque hubiera sido muy grave, ¿no? Que se digamos, cercene la libertad de expresión. Se cercenó, estuvo 5 días prohibido el libro por orden de Ricardo Lorenzetti, pero bueno, la gente y el repudio hizo que volviera a las calles. Bueno, vamos a rezar por todo, por tu seguridad también, porque es muy importante que no pase nada y que esto se haga saber, porque aparte la justicia merece estar clara y merece que los argentinos podamos creer en algo por lo menos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. A todos ustedes. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte, vamos a estar con el coronel Guillermo Viola de la Unión de Promociones para conversar un poco de la temática. Pero un país en justicia es un país a la deriva. Su sociedad está condenada a la trampa, a la corrupción y a toda la inmundicia que vivimos los argentinos en general. Por lo tanto, como argentinos, todos los que nos ven, debemos velar por la justicia, debemos amparar a los buenos jueces, debemos trabajar este esquema en los buenos jueces, porque es peligroso, porque no tenemos amparo. El único amparo que nos violenta, lo que nos violenta por parte del Poder Legislativo o Poder Ejecutivo, el único que puede protegernos ante determinadas injusticias es el Poder Judicial. Si no tenemos una justicia independiente y no tenemos una justicia honesta y seria, estamos en el horno. Nosotros y todos los que vengan en el futuro. Porque esta es una educación que cuando empieza se deforma permanentemente. Es muy difícil pararla, es como una bola de nieve. Ojalá que podamos cambiarlo y que reaccionemos todos. Ojalá que a través de una fuerza que se haga realmente, haga renunciar a Lorenzetti y entre un juez que valga la pena y que merezca la justicia argentina. Vamos a un corte y volvemos enseguida.